En la pintoresca isla de Ais, frente a las costas del oeste de Francia, Napoleón Bonaparte vive sus últimos instantes en la patria que tanto amó. Tras la caída en Waterloo, su esperanza era cruzar el Atlántico hacia Estados Unidos, pero ese destino le fue negado. Sin otra opción, se entrega a la Marina Real Británica, que lo transporta primero a Inglaterra y finalmente a su exilio en Santa Helena. Mientras el emperador se desvanece en el horizonte, su sombra continúa moldeando el destino de Francia durante las décadas venideras. 3 monarcas intentarán, sin éxito, equilibrar su absolutismo con la herencia irrevocable de la Revolución y el Imperio. Ninguna historia está completa sin el legado napoleónico. Y ningún juego de Civilization está completo sin el propio emperador. Por eso me emociona que el patrocinador de hoy sea el nuevo capítulo de la galardonada franquicia, Sid Meier's Civilization 7. En Civ 7 construirás un imperio que resista la prueba del tiempo, alcanzando hitos en ciencia, cultura y poderío militar. Evoluciona tu civilización a través de cada era de la historia, gestionando una economía compleja y estrategias profundas. El juego presenta el elenco de líderes más diverso hasta la fecha, cada uno con habilidades únicas y personalizables. Ahora puedes seleccionar líderes independientemente de su civilización, ofreciendo infinitas oportunidades para crear nuevas estrategias. Una vasta gama de estilos culturales, reflejados en la arquitectura y el diseño de unidades, da vida a tu imperio. Para un desafío diferente, compite en línea en campañas épicas de múltiples eras contra otros jugadores. O disfruta de una campaña de una sola era, que te permite experimentar un juego completo en solo una sesión. Civilization 7 ofrece una gran cantidad de mejoras en el juego que emocionarán tanto a veteranos como a nuevos jugadores. Disponible para Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Mac y Linux. Vincula tu cuenta Duska para recibir la personalidad de emperador de Napoleón Bonaparte como recompensa exclusiva. Y si jugaste Civ 6 con la misma cuenta, obtendrás también la personalidad revolucionaria de Napoleón. Apoya nuestro canal y obtén tu copia de Civilization 7 hoy usando el enlace en la descripción. Mientras la derrota de Napoleón se acercaba durante la Guerra de la Sexta Coalición, los aliados victoriosos decidieron restaurar la dinastía Borbón. El rey Luis Tentoto, hermano del ejecutado Luis de Fina, gobernaría Francia bajo una monarquía constitucional. El nuevo rey se vio forzado a equilibrar los legados de la Francia anterior y posterior a la Revolución. Luis XVIII era consciente de la situación política. Sabía que Francia no podía regresar al absolutismo del antiguo régimen. Comprendía que no era posible volver a la forma de gobierno que existía antes de la Revolución. Tras el colapso de Napoleón, el Senado francés lo invitó al trono con una condición: debía aceptar su constitución. La condición era clara: debía gobernar como un monarca constitucional, limitado por las legues del Senado. Sin embargo, Luis rechazó la constitución propuesta y, en su lugar, emitió su propia carta. Era muy similar a la del Senado, prometiendo ideas revolucionarias como la tolerancia religiosa y la libertad de prensa. Garantizaba derechos clave, pero al emitir su propia constitución, Luis dejó claro dónde residía el verdadero poder. La carta era su regalo al pueblo, no una exigencia de ellos. Él no respondería ante sus súbditos. El rey se veía a sí mismo como un producto del antiguo régimen, pero actuó con pragmatismo. Buscó un camino intermedio entre el orden prerrevolucionario y las libertades recién descubiertas. Estos hombres habían demostrado su valía bajo el imperio, y Luis los integró activamente en su nuevo gobierno. Uno de los consejeros más cercanos del rey proclamó el lema del nuevo reinado: unir, olvidar y perdonar. Declararon que cualquiera que hubiera servido a Bonaparte por el bien de Francia, en realidad había servido al rey. Además, Luis mantuvo gran parte del código napoleónico y sus reformas administrativas, dándole a la monarquía un poder inmenso. Sin embargo, en 1815, la legislatura se llenó de políticos ultrarrealistas que sentían una profunda nostalgia por el antiguo régimen.
rápidamente derogaron leyes revolucionarias, incluyendo el derecho al divorcio, y prohibieron símbolos como la bandera tricolor. Los asesores domésticos y representantes extranjeros persuadieron al rey de que estas políticas extremas alienaban al pueblo. Muchos en Francia todavía estaban apegados a los logros de la revolución y rechazaban este extremismo. Un año después, Luis disolvió la Cámara y gobernó mayormente con realistas más moderados, conocidos como los doctrinarios. El rey Luis XVIII intentó seguir un curso moderado, pero la tarea era titánica. No podía reconciliar completamente el orden del antiguo régimen con los legados irreversibles de la Revolución y Napoleón. Ya desde 1814, muchos en Francia socavaban abiertamente el régimen de los Borbones. La idolatría napoleónica comenzó a apoderarse del país como una forma de resistencia. Contrario a la revolución, los Borbones limitaron el derecho al voto solo al 1% más rico de la población. Una iglesia reaccionaria propagaba los valores del tradicionalismo realista sobre los ideales de la revolución. Los Borbones intentaron erradicar sistemáticamente todo recuerdo del pasado revolucionario y napoleónico. Criminalizaron cualquier respaldo verbal o escrito a Napoleón y consideraron un delito político sugerir alterar la sucesión. Se impusieron estrictas leyes de censura para controlar la narrativa pública. El gobierno incluso instituyó un día nacional de luto para marcar la ejecución de Luis Pospasiense por los revolucionarios. Esto se presentó como una expiación necesaria por los pecados pasados de Francia. Pero la búsqueda de legitimidad se vio socavada. Francia estuvo ocupada por los aliados durante 3 años. La ocupación provocó un resentimiento generalizado en la sociedad francesa. La frustración económica, el descontento social y el orgullo patriótico se unieron en la figura de Napoleón. Se convirtió en la imagen del emperador heroico, simbolizando la libertad y la autorrealización. Representaba la lucha del hombre común y la gloria perdida de la nación. Para ellos, los Borbones simbolizaban ahora un vergonzoso yugo de tiranía real impuesta. Mientras el ex emperador representaba el patriotismo francés y la libertad, el rey representaba el pasado. La leyenda de Napoleón resonó. La gente celebraba ilegalmente a San Napoleón el 15 de agosto, mientras que se negaban rotundamente a celebrar las festividades realistas. Objetos sediciosos, como escarapelas y banderas tricolores, aparecían por todas partes, incluso en las torres de las iglesias. Extraños rumores surgieron sobre el regreso de Napoleón. En una historia, se decía que un recién nacido gritó ¡Larga vida al emperador! 3 veces al nacer. Las canciones conmemoraban los días de gloria y las celebraciones realistas eran interrumpidas por gritos. Esta agitación antimonárquica pronto se tornó violenta. Los realistas de línea dura chocaban directamente con los liberales. Los asesinatos, las rebeliones y una guerra en el extranjero solo exacerbaron las profundas divisiones que continuaban existiendo dentro de la sociedad francesa. La violencia entre realistas y antirrealistas estalló inmediatamente después de la derrota de Napoleón en Waterloo. Las turbas realistas, furiosas por el apoyo a Napoleón, estaban decididas a purgar el Estado francés de aquellos que consideraban traidores. Jacobinos, republicanos y bonapartistas fueron perseguidos, cientos murieron en los disturbios del sur y generales napoleónicos fueron asesinados. Aunque muchos liberales buscaban un compromiso, otros eran más radicales, provocando levantamientos armados en Grenoble y Lyon. Incluso hubo un intento fallido de asesinato contra el duque de Wellington, quien lideraba la ocupación aliada. 2 años más tarde, se descubrió una conspiración liberal dentro del propio ejército, mientras sociedades secretas surgían por toda Europa. El orden conservador europeo temía una conspiración masiva para derrocarles, respondiendo con una vigilancia rigurosa y represión.
En 1820, un evento conmocionó a Francia. El duque de Berry, sobrino del rey, fue asesinado por un bonapartista. Mientras los agitadores celebraban y pedían la muerte del rey, el asesinato provocó una reacción política contraproducente. Los liberales fueron barridos del poder y reemplazados por ultrarrealistas de línea dura, decididos a controlar Francia. Mediante manipulación política, pronto controlaron casi todos los escaños, dejando a la oposición con solo 17 diputados. Estos ultrarrealistas presidieron una invasión de España, conocida como la Expedición de los 100.000 Hijos de San Luis. Francia intervino para apoyar al rey español Fernando II en su lucha contra su propia legislatura liberal. En la frontera, los liberales franceses intentaron convencer a los soldados de amotinarse, ondeando la bandera tricolor. Cantando la marsellesa, pero al... Tras la batalla de Trocadero, el liberalismo español fue aplastado y los ultras reclamaron una gran victoria propagandística. Sin embargo, su control sobre Francia seguía siendo frágil, sostenido solo por la fuerza y la represión. El rey Luis XVIII, quien intentó el compromiso, murió en 1824, dejando el trono vacante. Su hermano, Carlos Beizo, lo sucedió en el trono, pero a diferencia de Luis, no tenía intenciones de ser moderado. Su desprecio por el liberalismo y el legado revolucionario conduciría a una crisis política inevitable. Junto con su primer ministro Villele, Carlos impulsó reformas que parecían devolver a Francia al antiguo régimen. Sistemáticamente, comenzaron a desmantelar los avances políticos de las últimas décadas. El derecho al voto se restringió aún más, limitándolo solo a los ultrarrealistas más ricos y terratenientes. Los emigrados, aquellos nobles que huyeron durante la Revolución, regresaron esperando restitución. Recibieron compensaciones financieras masivas por las tierras y propiedades que habían perdido décadas atrás. Muchos vieron esto como una traición, recompensar a quienes lucharon contra Francia con el dinero de la nación. La burguesía francesa, sobre quien recaía la carga de estos impuestos, se sintió alienada y estafada. El rey se aislaba cada vez más de su pueblo, sembrando las semillas de su propia caída. Traicionados por su propio gobierno, el pueblo francés comenzó a mirar una vez más hacia la revolución. La mayor oposición social al régimen de Carlos provino de sus políticas religiosas. El pensamiento liberal e ilustrado fue prohibido en las universidades en favor de una educación católica conservadora. En 1825, una ley convirtió el sacrilegio y la blasfemia en delitos castigados con la pena de muerte, enfureciendo al público. La severidad de la ley fue tal que incluso algunos ultraconservadores se sintieron repelidos por el extremismo del rey. Gracias a los esfuerzos liberales, el primer ministro Villele perdió las elecciones de 1827, rompiendo el monopolio de los ultras. Los liberales temían cada vez más el odio inquebrantable de Carlos hacia la revolución y sus intentos de socavar el Parlamento. Esos temores se confirmaron cuando Carlos nombró un nuevo ministerio liderado por el fanático ultrarrealista, el príncipe de Polignac. En respuesta, una mayoría de diputados aprobó rápidamente una moción de censura contra Polignac. Las elecciones de julio de 1830 confirmaron que el electorado apoyaba a los liberales, pero Carlos vio esto como el preludio de una revolución. Invocó poderes de emergencia y emitió las ordenanzas de julio, suspendiendo la libertad de prensa y disolviendo la legislatura. Esto fue la chispa. Periodistas y trabajadores se negaron a ser silenciados, y la resistencia comenzó. Aunque impulsada por la crisis económica, la revolución de 1830 fue una explosión de tensiones sociales acumuladas desde 1789. Para muchos, Carlos había abandonado la Constitución y, con ella, la legitimidad de su gobierno. Los revolucionarios estaban impulsados por una mezcla de patriotismo, republicanismo, bonapartismo y anticlericalismo. En solo 3 días, conocidos como las Tres Gloriosas, la Constitución y el pueblo lograron una victoria rotunda. Carlos Villó abdicó y huyó al exilio.
poniendo fin al intento de restauración absolutista. Los liberales proclamaron a su primo, Luis Felipe, como el nuevo rey de los franceses. Conocido como el Rey Ciudadano, llegó al poder sobre una ola de liberalismo, prometiendo respetar la voluntad de la nación. Sin embargo, él también fracasaría finalmente en reconciliar la monarquía con el legado volátil de la revolución. Transformó el Palacio de Versalles en un museo dedicado a todas las glorias de Francia, exhibiendo tanto reyes como revolucionarios. Tras meses de negociación con Gran Bretaña, consiguió el regreso de las cenizas de Napoleón a Francia. El retorno de las cenizas estaba destinado a ser un símbolo unificador de la grandeza francesa bajo el gobierno estable de los Orleans. Pero el legado del emperador también continuó inspirando a la oposición, recordándoles la gloria perdida. A medida que se acercaba 1848, los deseos republicanos, arraigados en 1789, se encendieron. Los trabajadores urbanos pobres sufrían condiciones de vida terribles y una crisis económica severa. La pequeña burguesía exigía una ampliación del derecho al voto, organizando una campaña de banquetes políticos. Estas tensiones explotaron en una nueva revolución, derrocando a la monarquía de Julio. Luis Felipe huyó y se proclamó la Segunda República Francesa. En una república nacida de la inestabilidad, otro Napoleón surgiría para reclamar el poder. Luis Napoleón Bonaparte ganó la presidencia en una victoria popular aplastante. En gran parte gracias a los sentimientos de orgullo nacional y orden que el nombre Bonaparte había llegado a encarnar. Francia había cerrado el círculo, buscando una vez más la gloria y el orden en un imperio. No olvides obtener Civilization VII para reescribir la historia tú mismo. Enlace en la descripción.